al doctor Francisco Moreno Parada, uno de los 3 sociólogos que esta mañana estarán exponiendo sus temas. El doctor Francisco Morena Parada es doctor en Sociología por el Colegio de México, ha sido coordinador de investigación y posgrado en Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad de Guadalajara, coordinador de la maestría en Sociología, profesor investigador titular de la misma universidad. Trabaja en el área del desarrollo sustentable y el cambio global de fin de siglo. Actualmente es director del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo. Después de exponer su presentación, dispondremos aproximadamente de unos 25 o 30 minutos para preguntas, y creo que si no tienen objeción, seguiremos manejando las preguntas de la misma manera como lo hemos estado haciendo, por medio de tarjetas que las edecanes nos harán favor de distribuir para ustedes. Pues es un honor realmente tener aquí ante nosotros al doctor Francisco Moreno Parada. Gracias. Dejen comenzar comentándoles algo que sucedió el sábado pasado, aquí frente en la FIL. Inauguraron una cosa que se llama algo así como Encuentro Internacional de Ciencias Sociales. Era un día en que se iba a discutir o se iba a opinar acerca del neoliberalismo. La sala un poco más pequeña que bastante más pequeña que esta, estaba abarrotada de estudiantes, y todos traían pancartas, todos traían mantas en que decían que el neoliberalismo era el culpable de la crisis económica, de todo, hasta de los temblores que acaban de suceder en Jalisco. Resulta que en el curso de esta conferencia que estaban dando, platicando con los estudiantes de sociología, resulta que ninguno de ellos sabía que era el neoliberalismo, ¿sí? Lo cual además no me sorprendió mucho, ¿sí? Me sorprendió un poco más cuando, oyendo a los ponentes, resultó que tampoco los ponentes sabían que era el neoliberalismo. A lo que voy es que hay palabras que de repente se ponen de moda, de repente andan de boca en boca, y se vuelve casi un pecado no decirlas, no mencionarlas. Me temo que el neoliberalismo, desarrollo sustentable, globalización, sean este tipo de palabras. No hay funcionario público que no hable ahora de desarrollo sustentable. No hay intelectual, no hay académico que no hable de desarrollo sustentable. Y me temo que en muchos casos esta repetición de la palabra no tiene contenido. En realidad, pienso que cualquiera que sea el significado que le demos a la palabra desarrollo sustentable o al concepto de desarrollo sustentable, lo cierto es que la idea surge de una constatación, y es: no lo hemos hecho bien. Esa constatación, que no la hemos hecho bien, se ha vuelto más evidente a la luz de las condiciones generadas con el fin de la Guerra Fría. Es decir, se ha hecho más evidente a la luz de los procesos de globalización. Y por esto es que esta mañana quisiera comentarles algo sobre cooperación global, pero antes quisiera precisar un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de globalización y cuando hablamos de desarrollo sustentable. La constatación que les mencionaba, de que no la hemos hecho bien, se ha agudizado
dado a partir de las condiciones generadas con el fin de la Guerra Fría. Lo que usualmente se denomina globalización ha sacado a flote las enormes irracionalidades de la racionalidad occidental y ha puesto en evidencia las enormes taras de una civilización humana de valores y costumbres definitivamente depredadores. Por globalización hemos de entender un fenómeno complejo que incluye primero la propagación de la democracia liberal, la generalización de la democracia liberal como la forma de gobierno más adecuada a nivel global, ciertamente ha permitido a un número cada vez mayor de personas expresar libremente sus opiniones y le ha abierto nuevas posibilidades de participación. Pero también este mismo proceso ha suscitado nuevas divisiones sociales, contribuyendo en algunos casos a generar conflictos étnicos y territoriales, y en algunos países se han aflojado los controles que impedían las actividades criminales. El segundo fenómeno, el dominio de la fuerza del mercado. A partir de la década de los 80, el liberalismo económico se ha convertido en la ideología dominante. Esto ha dado resultados positivos en cuanto a la eficiencia en términos de la producción, pero ha fortalecido en sumo grado a los que ya eran poderosos, incluidas ciertas élites nacionales e internacionales, así como a los países e instituciones financieras internacionales acreedoras a expensas de los grupos y países más pobres. Un tercer fenómeno asociado lo denominamos la integración de la economía global. ¿Qué significa? Significa que el capital, la fuerza de trabajo y las mercancías ahora están siendo transferidos a través de las fronteras nacionales con mayor rapidez que antes, desencadenando una competencia internacional mucho más feroz. Difícilmente podemos hablar a estas alturas de capitales nacionales. Por el contrario, las fusiones, acuerdos y alianzas entre diferentes corporaciones tienden a profundizar la integración económica y hacer las economías más interdependientes. La aceptación de los ya famosos capitales volátiles ha hecho vulnerables a sistemas económicos como el nuestro y tiende a convertir a los sistemas políticos en verdaderos rehenes de los caprichos de mercados inciertos, al tiempo que la apertura comercial indiscriminada drena los mercados nacionales y convierte la balanza comercial en una bomba de tiempo. Cuarto, la transformación de los sistemas de producción y los mercados de trabajo. Actualmente la industria se sustenta en sistemas de producción de menor escala y mucho más flexibles. Es probable que más trabajadores se integren al sector servicios trabajando a tiempo parcial o se ocupen en actividades del sector informal, debilitando en gran parte el potencial que pueden tener para organizarse y reduciendo la capacidad del Estado para aplicar las normas de protección a los trabajadores, para recabar impuestos y para financiar los programas de bienestar. Las viejas formas de organización sindical se han convertido en un obstáculo para la expansión productiva en el entorno de la integración económica global. La necesidad de establecer nuevas normas que por un lado flexibilicen las posibilidades de contratación por parte de los nuevos capitales y por otro protejan los derechos laborales, se encuentra ante la oposición de las viejas formas de organización, así como ante la imposibilidad de definir un modelo alternativo. Punto 5. La velocidad de cambio tecnológico. La computarización de los sistemas de producción y comunicaciones continúa rehaciendo las relaciones de trabajo, eliminando muchos empleos y creando otros, y fomentando nuevas relaciones de poder al interior de los países y entre ellos mismos. Los procesos ligados a este fenómeno tienden a mostrar que el tipo de empleos que se descarta es muy diferente al tipo de empleos que se crean. Los desempleados de los sectores productivos tradicionales
no pueden encontrar lugar en las nuevas empresas porque no se hayan preparado para ello, haciendo cada vez más urgentes programas permanentes de recapacitación de la fuerza de trabajo. Sexto fenómeno, la revolución en los medios de comunicación de masas y el consumismo. Hoy en día, los medios de comunicación de masas son tan persuasivos que están erosionando las culturas nacionales y los valores tradicionales. Sus programas de noticias no solamente informan sobre los acontecimientos, sino que también contribuyen a determinar su curso. En este sentido, la apertura que se ha vivido en los medios de comunicación no puede verse sin la consecuente responsabilidad de esos mismos medios. La posibilidad de hacerlos responsables de sus transmisiones sin coartar la necesaria libertad de expresión constituye un importante reto para los próximos años. Estos 6 procesos, altamente apreciados por instituciones, por grupos, han generado a su vez estados de desorden, sacando a la luz, digamos, agudizando efectos sociales indeseables y verdaderos efectos degenerativos. El primero de estos es el crecimiento de la pobreza. El ajuste económico que hemos experimentado durante los últimos años requiere de políticas deflacionarias y de recortes en los servicios de bienestar, lo que da por resultado una mayor pauperización. Los partidarios del ajuste suponen que los percances serían temporales, suponen que los costos sociales de corto plazo iban a ser contrarrestados con beneficios económicos en el mediano o en el largo plazo. Tardíamente descubrieron que las economías de las instituciones no funcionan como los teóricos de los mercados suponen que deben funcionar. Una razón de ello es que las reformas se basan en supuestos falsos sobre la naturaleza de las instituciones públicas y de las instituciones privadas. Con los programas de ajuste se supone que hay instituciones adecuadas para administrarlos y reducir los efectos negativos que puedan tener. Sin embargo, a menudo se sobreestima la flexibilidad y la eficacia de las instituciones estatales y no se pueden aplicar las medidas de ajuste. El retiro del Estado de muchas áreas de atención, una medida quizás económicamente racional, dejó abandonados a su suerte a millones de personas en todos los países subdesarrollados e incluso en los países del primer mundo. La mitad de la población mundial, unos 6.000 millones de personas, vive en condiciones de pobreza o pobreza extrema, particularmente en el tercer mundo, que duplica su población cada 35 años. Para el año 2020, la población mundial habrá llegado a 12.000 millones y la pobreza probablemente cubrirá el 75% de esta población. El segundo fenómeno indeseable o indeseado tiene que ver con el crecimiento de la emigración. Para una gran parte de la población y para numerosas comunidades, la extensión de las fuerzas del mercado a escala global ha sido profundamente desquiciadora y ha forzado a muchas personas a emigrar. La mayoría de los migrantes pertenecen a los países en desarrollo y están trasladándose hacia los países desarrollados. La migración internacional tiene un impacto profundo, tanto en los países que expulsan población como en los que la reciben. Para los primeros, el beneficio principal es el dinero que los migrantes envían a casa. No pocas son las comunidades que dependen de remesas que reciben de familiares en el extranjero. Sin embargo, también hay costos, comunidades en donde la producción local se halla totalmente abandonada y disgregación familiar, por ejemplo. Siguiente punto, las tendencias a la criminalidad. La globalización económica influye también en el hecho de que la criminalidad esté adquiriendo una dimensión transnacional. Los criminales son los primeros que se aprovechan de una relajación de controles en las fronteras nacionales y de los avances en el transporte y las comunicaciones. El tráfico de drogas y el lavado de dinero son dos de las actividades criminales más extendidas, pero no son las que afectan más directamente a las poblaciones.
Paralelamente al crimen organizado, se halla el crecimiento de una criminalidad originada en los mismos trastornos sociales que obligan a la población a emigrar, una criminalidad típica de los pobres, no solo como manera de solucionar necesidades inmediatas, sino también como una reacción a la pérdida del derecho a tener una forma de inserción digna en la sociedad. Cuarto punto, la crisis de identidad. En las sociedades que han sido trastornadas por la modernización de la economía o por la rapidez del cambio social o político, la población trata de apegarse frecuentemente a algún conjunto de valores que le permitan orientar su vida, basados tal vez en la religión, en la raza o en la identidad étnica. Una identificación profunda con un grupo particular puede ofrecer solaz y apoyo, pero también puede aumentar las posibilidades de una confrontación entre grupos. Los reclamos sobre identidad étnica en particular han suscitado brotes de violencia en los últimos años, particularmente cuando las identidades étnicas se asocian con las pautas de represión o de desigualdad. Una permanente atención a las minorías en todos los sentidos, por parte de las autoridades, la posibilidad de expresarse y la tolerancia ante estas costumbres resulta la única manera de evitar que las crisis de identidad se conviertan en descontento social. Quinto punto, la fragmentación del poder y del sentido de responsabilidad. Algunos gobiernos han estado descentralizándose, otorgándole mayores responsabilidades a las comunidades a nivel estatal o a nivel local. Pero los procesos de fragmentación que han debilitado al Estado también han debilitado a las comunidades. La migración, la urbanización y el estar expuestos a los medios de información que les transmiten una cultura global de consumismo han socavado la capacidad local para responder cohesivamente a las circunstancias cambiantes. La fragmentación del poder, positiva y altamente deseable en los países con fuertes tendencias centralistas, también puede llevar a situaciones conflictivas y al reemplazo de los poderes centralizados por oligarquías regionales más malignas y perniciosas, ahora actuando sin los controles que antes las limitaban. Finalmente, lo que ya conocemos, el deterioro de los ecosistemas. Las políticas de desarrollo aplicadas durante los últimos 50 años han generado una situación que en ciertas áreas resultan ya críticas para la sobrevivencia humana planetaria. Resulta particularmente afectada la situación de los bosques tropicales, víctimas de la deforestación y la erosión, la condición de los cursos de agua natural, contaminados en enormes porcentajes, así como en general el incremento de la polución y con ella de las temperaturas medias anuales en todo el planeta. La conclusión de todo esto es muy clara. A pesar de los avances en términos tecnológicos, políticos y económicos, avances cuya medición es claramente positiva en función de los grandes indicadores, a pesar de dichos avances, o quizás gracias a ellos, no lo hemos hecho bien. No lo hemos hecho bien. Esto es, el modelo occidental de civilización no ha sido capaz de garantizar el bienestar de la raza humana. Si bien ahora ya no nos enfrentamos al riesgo del fin espantoso que suponía la existencia de la Guerra Fría con sus cabezas nucleares pendientes como espada de Damocles sobre la humanidad, ahora nos enfrentamos al riesgo de un espanto sin fin a consecuencia de los resultados de nuestro modelo de civilización. Muy bien, al ponerse al descubierto, al constatarse la incompatibilidad del modelo de civilización occidental con el bienestar de la raza humana,
particularmente en lo referente a la crisis ambiental causada por nuestro propio patrón de industrialización, surgen dos tendencias contrapuestas que siguen más o menos manteniéndose actualmente. La primera representó una visión malthusiana de la situación y aseguraba que la principal causa de la crisis ambiental residía en la superpoblación, que esta era una verdadera bomba demográfica. La segunda estimaba que no se trata del simple aumento de la población, sino de la consecuencia directa de la forma de producir. En este segundo punto de vista, las tecnologías contaminantes aparecían como la principal causa de los problemas y el asunto se volvía producto de complejos procesos sociales que debían ser resueltos mediante la transformación de las tecnologías existentes. A finales de los años 70 aparecieron los primeros informes serios sobre la situación mundial. El informe Interfuturo de la OCDE, el informe Notista para el gobierno japonés y el informe Global 2000 destinado al presidente de los Estados Unidos. Todos ellos coincidían en que la evolución demográfica, la conservación de los recursos y la protección del medio ambiente, junto con el mantenimiento de un desarrollo equilibrado, son problemas interrelacionados y que la solución de cada uno depende y afecta a los otros. Pero sin embargo se limitaban a reclamar una mayor cooperación internacional sin tocar el problema de la redistribución de recursos a escala mundial, como lo harían poco después el informe Bariloche, elaborado desde la perspectiva del tercer mundo. El mérito de estos primeros informes fue disminuir un poco la paranoia catastrofista de la militancia ecologista mundial y al mismo tiempo enfilar hacia un enfoque sistémico, en donde los problemas se ven como formando parte de un todo común. Este enfoque ha venido dominando y desarrollando. En 1980 apareció la Estrategia Mundial para la Conservación, elaborada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales. Esta estrategia pone el acento en la óptica conservacionista sobre la base de un nuevo estilo de desarrollo, pero todavía no lo define. La conferencia de Nairobi en 84 propuso que la resolución de los problemas ambientales requería de una voluntad política y de un acuerdo global entre los países ricos y pobres. Esta conferencia, titulada The Global Possible, propuso un mundo más seguro y próspero por medio de un desarrollo económico y ambientalmente sustentable, bajo las premisas de disminuir la degradación del capital natural del medio ambiente y aumentar la participación y los beneficios de los más desfavorecidos. En este momento, mediados de los 80, se reconocía que el problema solo podía tener una solución global, que no se trataba de un problema que pudiese ser abordado a una escala exclusivamente nacional, y se adelantaba la noción de sustentabilidad. En 1987, la Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo presentó su ya famoso informe Nuestro Futuro Común, en donde no solo retomaba las ideas anteriores, sino que, tomando como base el concepto de ecodesarrollo, que es un concepto un poco anterior, definía por primera vez de manera sintética al desarrollo sustentable como aquel que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades, concepto que todos conocemos. En un afán por encontrar múltiples consensos sobre la definición, el informe recurre a este concepto, a esta fórmula más o menos vaga sobre desarrollo sustentable, pero alcanza a definir una serie de condiciones. Define 7 condiciones. Primero, un sistema político democrático que asegure a sus ciudadanos una participación efectiva en la toma de decisiones. Segundo,
un sistema económico capaz de crear excelencias y conocimiento técnico sobre una base autónoma y constante. Tercero, un sistema social que evite las tensiones provocadas por un crecimiento desequilibrado. Cuarto, un sistema de producción que cumpla con el imperativo de preservar el medio ambiente. Quinto, un sistema tecnológico capaz de investigar y proponer constantemente nuevas soluciones. 6. Un sistema internacional que promueva modelos duraderos de comercio y finanzas. Y 7. Un sistema administrativo flexible capaz de corregirse de manera autónoma. Estos 7 aspectos constituyen condiciones para la sustentabilidad, pero no son la sustentabilidad en sí misma. Es decir, si tenemos estas 7 condiciones, podemos aspirar a un desarrollo sustentable, pero no por tener las 7 condiciones ya tenemos un desarrollo sustentable. Son condiciones necesarias pero no suficientes. La suficiencia viene de las estrategias globales, nacionales, regionales y locales, que sobre la base de aquellas condiciones tiendan a conseguir un balance entre 3 elementos o 3 imperativos: integridad ambiental, eficiencia económica y bienestar social. ¿Por qué? Esto tiene que ver con las condiciones reales en las que hay que buscar la sustentabilidad. Miren, una visión globalizante, como la que nos presentan estos informes, una visión exclusivamente globalizante, destruiría completamente la base de toda autonomía e incluso soberanía nacional. Pero además no permitiría enfrentar los problemas en su especificidad. De manera que en el concepto, lo que se globaliza es básicamente la información, no las decisiones. Las decisiones continúan en manos de los estados nacionales. De manera que la fórmula va hacia pensar globalmente, pero actuar localmente. Sobre esta base, la Comisión de Desarrollo y Medio Ambiente de América Latina y el Caribe elaboró en 92 un documento que propone una estrategia de desarrollo sustentable aplicada, adecuada, adaptada al marco regional, la llamada Agenda Latinoamericana, que plantea la necesidad de un proceso social en el cual la explotación de los recursos, el sentido de las inversiones, la orientación del desarrollo tecnológico y las reformas institucionales se realicen en forma armónica, ampliándose el potencial actual y futuro para satisfacer las necesidades y aspiraciones humanas. Hay en esta agenda un conjunto de referencias que permiten a los distintos países orientar sus problemáticas específicas y diseñar sus propios programas y además tomar sus propias decisiones, estableciendo en general algunas líneas sobre las cuales se enfrentarán los problemas. La primera, la erradicación de la pobreza. Se las leo rápidamente. La erradicación de la pobreza. El aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. El ordenamiento territorial. El desarrollo tecnológico compatible con la realidad social y natural. Una nueva estrategia económico-social. La organización y movilización social. Y finalmente, la reforma del Estado. Cada una de estas líneas se encuentra asociada a las demás, de modo que se asume el carácter sistémico del proceso. Así, por ejemplo, la erradicación de la pobreza requiere, primero, restablecer el crecimiento económico. 2. Dar prioridad y reestructurar los recursos y las actividades en favor de los pobres, protegiendo las necesidades básicas de los grupos más vulnerables. 3. Promover la reestructuración del sector productivo para fortalecer actividades generadoras de ingreso y empleo, así como elevar la productividad de las actividades de pequeña escala.
Y 4, mejorar la equidad y la eficiencia del sector social, reestructurando el gasto público para dar prioridad a los servicios de bajo costo. El aprovechamiento sustentable de los recursos naturales requiere particularmente ordenar la agricultura desde el punto de vista ecológico para aumentar la productividad agropecuaria, por ejemplo, racionalizando el uso de agroquímicos, promoviendo ecotécnicas de cultivo, ordenando el uso del suelo, conservando los bosques y suelos. Esto permitiría conservar la biodiversidad, aprovechar racionalmente las aguas, garantizar las cadenas energéticas y transitar hacia tecnologías alternativas en cuanto a fuentes de energía. El ordenamiento territorial busca una distribución geográfica de la población de acuerdo con la potencialidad de los recursos naturales que conforman el entorno físico y biótico. Indica la mejor ubicación de las actividades económicas y sociales con relación al aprovechamiento racional de los recursos naturales. Forma y controla actividades descontaminantes. Descentraliza y desconcentra la economía en busca de un desarrollo más armónico. Delimita los fines y usos de la tierra de acuerdo a su vocación ecológica y la demanda que existe sobre ella. Señala los espacios sujetos a regímenes especiales de protección, conservación y mejoramiento, y protege las zonas de ocupación contra fenómenos naturales. La aplicabilidad de los principios de sustentabilidad requiere la generación y definición de tecnologías adecuadas a los mismos. La investigación tecnológica debe reorientarse hacia el aprovechamiento de las potencialidades regionales y la utilización de las mejores tecnologías para el manejo sustentable de los recursos naturales. La nueva estrategia económico-social contiene 3 lineamientos. Primero, la transformación productiva con equidad, en el sentido de transformar gradualmente todo el aparato productivo, seleccionando los sectores más dinámicos, incrementando las actividades y la ocupación. Segundo, la redefinición del papel del Estado, desde un Estado interventor hacia un Estado facilitador del desarrollo. Y tercero, la reforma del Estado en términos de su descentralización, democratización y profesionalización. Cada una de estas líneas, presentadas a nivel nacional, pueden y deben ser especificadas a nivel regional, estatal, municipal, etc., en el sentido que orienta esta idea de pensar globalmente, pero actuar localmente. Son las fuerzas locales las que toman las decisiones sobre la base de los problemas locales, pero para tomar esa decisión necesitan de la información global sobre cuáles serán las consecuencias, cuáles pueden ser las consecuencias de esa decisión o de cualquier otra decisión que tome sobre el problema, sobre las consecuencias sobre el resto del entorno. Entonces, yo diría que dentro del debate, dentro de las opiniones que ha generado esta idea del desarrollo sustentable, existen 3 puntos de vista que, sin ser contrapuestos, sin ser irreconciliables, representan diferentes énfasis al concepto y determinan parámetros de cooperación internacional. El primer punto de vista, el que han asumido organismos como el Fondo Monetario Internacional y buena parte de los gobiernos occidentales, vincula la sustentabilidad a la cuestión del medio ambiente. Aquí, lo más importante es la capacidad tecnológica para elevar la productividad del trabajo sin destruir los ecosistemas. De alguna manera el asunto se resolvería generando tecnologías capaces de producir más y mejores productos y al mismo tiempo preservando los ambientes naturales. El segundo punto de vista, presente en organismos como el Banco Mundial, por ejemplo, vincularía la sustentabilidad
a la cuestión de los recursos humanos. Aquí lo más importante es la calificación. Solo sobre la base de un alto grado de este recurso podríamos plantearnos la posibilidad de preservar el medio ambiente y crecer de manera sostenible. Por tanto, la principal inversión habría que hacerse en educación. Finalmente, un tercer punto de vista comienza a abrirse paso, un punto de vista promovido por organismos no gubernamentales, particularmente por grupos ligados a visiones alternativas. Y este punto de vista considera que la sustentabilidad no se puede conseguir si no hay un cambio cultural de fondo. Puesto que es principalmente un problema cultural asociado a la concepción que tenemos de las relaciones entre el hombre y la naturaleza, este punto de vista evoca tiempos pasados, evoca viejas tradiciones, intenta mostrar cómo ciertas comunidades coexistían mejor con la naturaleza que nosotros, y va a las bases, va al fondo de la racionalidad occidental como fundamento del progreso. Sin embargo, hay que reconocer que este punto de vista es presa fácil de posturas románticas y idealistas. En este contexto, se deben ubicar dos tipos de cooperación global, dos tipos de cooperación internacional. La cooperación de gobierno a gobierno y la cooperación de sociedad a sociedad. La cooperación de gobierno a gobierno tiende actualmente a asumir la idea de sustentabilidad como condición para acceder a todo financiamiento internacional. Todos los países que requieren financiamiento internacional deben ahora presentar a los organismos financieros proyectos, entre comillas, sustentables, dándole más importancia al primer punto de vista, es decir, al punto de vista que privilegia la tecnología sobre el segundo punto de vista, ¿sí?, que privilegia los recursos humanos, y prácticamente ignorando el tercer punto de vista, el que privilegia el cambio cultural. Dentro de este tipo de cooperación de gobierno a gobierno, hay diferencias de énfasis también. Mientras que organismos como el Fondo Monetario Internacional enfatizan o privilegian la productividad material asociada al cuidado del medio ambiente como condiciones que dicen los documentos que hay que hacer para solicitar financiamiento internacional, y estos organismos apoyan los proyectos orientados en ese sentido, otros organismos, como el propio Banco Mundial y las propias Naciones Unidas, le dan mayor importancia al segundo punto de vista, es decir, al punto de vista que privilegia la formación de recursos humanos sobre tecnología. De cualquier manera, lo que se puede prever es que la cooperación internacional de gobierno a gobierno tendrá cada vez más a exigir condiciones de sustentabilidad. Un ejemplo de ello es una reciente publicación del Banco Mundial, una publicación que se denomina World Without End, Mundo sin Fin. Esta publicación afirma que los daños ambientales que le producimos al planeta representan actualmente una pérdida de 5 puntos del Producto Nacional Bruto de todos los países. De modo que la necesidad de la sustentabilidad no aparece como un asunto puramente moral, como un asunto ecológico, sino también aparece como un asunto de negocios. ¿Sí? Es decir, el desarrollo sustentable puede ser un buen negocio. Puede ser más eficiente, puede ser en términos comerciales mucho mejor que el actual modelo de crecimiento que tenemos. El Banco Mundial afirma, entre otras cosas, que el desarrollo será sustentable si, y solo si, el stock de recursos permanece constante o crece a través del tiempo. Y estos recursos son, en ese orden, primero, recursos humanos. Y cuando hablamos de recursos humanos, hablamos de educación, de salud, de bienestar, etc. Segundo, recursos naturales. Y tercero, recursos de capital. Digo en ese orden, porque ese es el orden en el que un país va a ser calificado por el propio Banco Mundial para poder recibir apoyo.
Junto con esto, el organismo propone modificar el sistema de cuentas nacionales, modificar la manera de medir el Producto Interno Bruto de los países, incorporando a la manera tradicional de medir el Producto Interno Bruto nuevos indicadores de sustentabilidad, con fórmulas diferentes para evaluar particularmente los daños ambientales y los daños sociales. Pronto esta modificación será una nueva condición para que una nación pueda acceder a los recursos internacionales. En cuanto a la cooperación de sociedad a sociedad, el segundo tipo de cooperación, esta cooperación se canaliza particularmente a través de organismos privados, desde fundaciones hacia organizaciones no gubernamentales de diferentes tipos y con diferentes propósitos. En general, las fundaciones del primer mundo canalizan recursos a contrapartes en el mundo en desarrollo, orientándolos a proyectos específicos de sustentabilidad. Las sumas canalizadas por estas organizaciones son verdaderamente millonarias y provienen tanto de gobiernos como de donadores privados. Pero su énfasis es en muchos casos hacia el cambio cultural y en segundo lugar hacia la conservación ambiental y la productividad. La característica distintiva de este tipo de cooperación es el absoluto respeto por las decisiones locales, respeto del cual carecen en mucho los organismos de cooperación de gobierno a gobierno. Todos estos elementos conforman el contexto de la cooperación global al que nos enfrentamos para el siglo XXI. Un contexto que surge, como les decía antes, de la constatación más o menos a fondo de que no lo hemos hecho bien, de que la racionalidad occidental no ha sido capaz de garantizar el bienestar de la raza humana en su conjunto, y de allí se propone una manera diferente de desarrollo al que se le ha denominado sustentable en términos de proceso de sustentabilidad. De los énfasis que la sustentabilidad posea en las diferentes versiones y regiones, surgirán condiciones distintas y parámetros nuevos de cooperación. Algunas áreas de cooperación irán más a fondo en el intento por modificar la racionalidad occidental. Otras se quedarán en simples aspectos del problema o simplemente intentarán remediar pequeños detalles. De cualquier manera, parece evidente que si no enfilamos hacia un desarrollo de este tipo, la suerte de la humanidad no podrá verse con ojos optimistas. Les agradezco su atención. Pues muy bien, gracias al doctor Moreno Parada por su ponencia. Ahora vamos a pasar a las preguntas. Esperamos que ya tengan listas algunas. Vamos a ir pasándolas, por favor, con la ayuda de las muchachas edecanes, tan pronto como vayan llegando en ese orden. Disponemos aproximadamente de unos 20 a 25 minutos. Y aquí tenemos la primera. Dice así: ¿qué piensa de la fumigación con glifosfato de los cultivos de coca y amapola en los países que la producen, como Colombia, Perú, Bolivia? Que afectan otros cultivos, además de las aguas y la vida de animales y hombres. Y se hace la pregunta:
resulta algo el remedio, dice. Peor el remedio, sí. ¿No resulta peor el remedio? Bueno, ya hizo la respuesta, sí resulta peor el remedio, ¿no? Sí resulta peor el remedio. No solo afectando a los cultivos, afectando a las personas, a los animales. Este es un problema que vivimos en México, no solo en Perú y en Colombia. El problema de la fumigación con productos que incluso ya fueron prohibidos en otros países, que ya fueron sacados del mercado, etcétera, etcétera. Y aquí hay un problema de reglamentación quizás, pero no solo de reglamentación, porque en muchas cosas tenemos leyes del primer mundo, en muchas cosas, pero no sirve para nada. ¿Sí? Hay un problema de reglamentación, ¿sí? Y un problema cultural, obviamente cultural. ¿Sí? ¿Sí? Hay suficientes experimentos, suficientes pruebas de que se puede cultivar la coca o lo que quieran, pues, mejor, de mejor calidad, ¿sí? A través de lo que llaman cultivos orgánicos, ¿sí? A través de lo que se llama cultivos orgánicos, pero esto no es un asunto tan sencillo. Hay intereses económicos, las corporaciones químicas, y hay un montón de intereses involucrados en el asunto. Mira, aquí tenemos otra, dice, ¿cómo conciliar políticamente la cooperación global con la autonomía local a nivel internacional, en México, en los estados, etcétera? Sí, este es un problema muy grave, porque si pensamos en cooperación global y si pensamos en la sustentabilidad, ¿sí?, como un proceso que tendrá que afectar a este planeta completo, y que no se puede hacer nada más, no puede haber un país sustentable y todos los demás no, eso no puede pasar, digamos. Por lo menos no puede pasar en el mediano y largo plazo. Entonces tenemos que repensar nuestras ideas de autonomía, nuestras ideas de soberanía. Si tenemos una frontera de 3.000 kilómetros con el vecino, Unidos del Norte, ¿sí?, y nos están echando para acá toda la basura y la contaminación, ¿qué tenemos que hacer? Yo creo que allí es donde las fórmulas siguen siendo vagas. Tenemos que buscar un nuevo arreglo político y una nueva idea de lo que es la soberanía. Transitar un poquito de una idea que hemos tenido de soberanía asociada más al territorio, ¿sí?, hacia una idea de soberanía asociada más a la persona, orientándonos hacia la capacidad que tenemos de tomar nuestras propias decisiones, ¿sí?, más que de defender un pedazo de tierra. Es un problema muy, muy complejo. Dice otra, hemos visto en esta conferencia que un cambio debe venir de adentro hacia afuera. Las soluciones vistas vienen de afuera hacia adentro. Entonces, ¿se debe comenzar localmente para actuar y permear hacia afuera? ¿Es una pregunta o es una Pues no tiene, tiene puntos suspensivos más bien. Yo creo que el cambio debe venir en los dos, en las dos vías. ¿Sí? Debe venir en las dos vías. Y de hecho está llegando en las dos vías, ¿no? Eso es lo afortunado del asunto. El cambio está llegando de los dos lados. Es decir, quizás se origina de adentro hacia afuera, pero ya está empezando a colonizarlo de afuera. Eso es lo bueno. Es decir, ¿qué les quiero decir? Miren, es difícil pensar que la economía internacional se va a hacer sustentable de un día para otro. Es imposible. No va a suceder. Entonces, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es la estrategia? La estrategia es, ¿sí?, mostrar, la estrategia es convencer, ¿sí?, de que la producción sustentable puede ser mejor negocio que la producción contaminante.
Si no hacemos eso, ¿sí?, no va a haber sustentabilidad, no va a haber modo de enfrentarnos con esos enormes aparatos que son las corporaciones. ¿Sí? Y lo cierto es que no es utópico pensar que la sustentabilidad puede ser un buen negocio. Qué bueno que puede ser un buen negocio, porque eso da muchas ventajas, ¿no? Yo creo que el cambio debe venir de afuera y debe venir de adentro, ¿no? Y lo afortunado es que está colonizando ambos espacios, ¿no? Para lograr un cambio cultural de fondo, el sistema educativo mexicano, ¿de qué forma tiene que iniciar el cambio? Día de estos conversaba con un asesor de la Secretaría de Educación Pública, ¿sí?, y me decía que el mayor obstáculo para el cambio y el mayor obstáculo para la educación en México es la Secretaría de Educación Pública. Porque en realidad aquí quien educa a los mexicanos es Televisa, ¿no? Es la Secretaría de Educación Pública. Yo creo que la educación en este ámbito, ustedes han tenido aquí a Edward Clark, que no lo veo por aquí, que es un experto en eso, y es el que nos puede dar las mejores pistas sobre cómo se puede empezar a hacer experimentos. Yo creo que no tenemos tampoco que pensar en este sentido en un cambio grande de inmediato. ¿Sí? ¿Por qué no empezar a hacer algunos experimentos, ¿sí?, en ciertas áreas, en ciertos espacios? La propia universidad podría ser uno de esos espacios, y empezar a demostrar con resultados, ¿sí?, que las formas educativas alternas son mejores que las formas educativas que conocemos, pero tenemos que empezarlo a mostrar con resultados, ¿sí?, empezar a formar recursos humanos de mejor calidad. Es la única manera, pienso yo, de poder avanzar en un cambio educativo. ¿Qué tenemos? Aquí tenemos otra, dice: felicitarle, doctor Francisco Moreno Parada, por su excelente presentación didáctica. Dice: las ONGs podrán penetrar y transformar la situación actual con este modelo sustentable. Está preguntando, ¿no? Sí, yo creo que es pregunta, ¿verdad? Bueno, las ONG solas definitivamente que no. Las ONG solas pues no podrán hacerlo. Creo que esta es una cosa que compete a toda la sociedad. Creo que muchas ONGs, por lo demás, miren, las ONGs no son organismos iguales, hay ONGs de muchos tipos, ¿sí? Hay unas que son fantasmas, que son simulaciones y que sirven para objetivos perversos incluso, ¿sí? O sea, lo que quiero decir pues que no es otra idea que hemos manejado mucho, que lo que surge de la sociedad civil es lo bueno y lo que surge del gobierno es lo malo, ¿no? ¿Sí? Tampoco eso es tan cierto. ¿Sí? Las ONGs, tenemos una tipología de las ONGs en México, más o menos tenemos conocimiento de las áreas en las que trabajan, las áreas en las que se involucran, y pues hay algunas que definitivamente no están funcionando, digamos, en el camino, en la idea de la sustentabilidad o del cambio, ¿no? ¿Sí? Lo que sí es cierto es que ellas solas no podrán hacerlo, el cambio. Aquí tenemos una que dice: ¿qué se está haciendo en México para llevar a la práctica este modelo sustentable? Hasta donde entiendo, en este momento, lo único que estamos haciendo, ¿sí?, es investigación. Es decir, ese es nuestro nivel. Hay algunas propuestas tecnológicas de adaptación de tecnología, ¿sí?, para resolver problemas específicos, contaminación de aguas, erosión, deforestación, ¿sí? ¿Sí? Hay algunos experimentos que se están haciendo de cultivos o de ecocultivos o de cultivos
cultivos orgánicos, algunos de ellos muy interesantes y algunos que están creciendo mucho, ¿sí? Experimentos en cuestiones forestales que ya tienen varios años y ya mostraron mucha rentabilidad económica y mostraron que están funcionando. Creo que estamos haciendo muy poco en términos empíricos, en términos prácticos, pero sí estamos haciendo bastante investigación. Se podría pensar en la globalización como una forma de monopolización emanada de las grandes potencias, siendo vertida y recibida por países en vías de desarrollo. Es preguntas. No, creo que no. Al menos como yo entendería lo de monopolio, creo que no. Creo que la globalización, hay aspectos de la globalización, sobre todo lo que tiene que ver con las comunicaciones, y que es exactamente lo contrario del monopolio. Un ejemplo de ellos es el Internet, por ejemplo, ¿no? Esa enorme red de comunicaciones a nivel mundial, que no tiene un dueño, que no tiene ni siquiera una estrategia de crecimiento, que crece de manera incluso caótica, y ese hecho caótico de crecimiento es lo que justamente lo hace tan interesante y tan rica, ¿no? No creo que sea una monopolización, ¿no? Y espero que no vayamos hacia eso, porque sería verdaderamente grave, ¿no? Vamos a darle salida a esta que acaba de llegar de una vez, ¿verdad? Dice, considero que es un comentario primero, dice, considero que el cambio global se va a dar por sí solo, al actuar localmente. Es decir, modificando las partes, se va a modificar el todo. Y la pregunta es, usted mencionó la palabra eficiencia ecológica. ¿Acaso hay sistemas ecológicos ineficientes? Bueno, creo que no se va a dar por sí solo, porque se va a actuar localmente, ¿no? ¿Sí? El cambio global se va a dar si actuamos localmente, eso es obvio. Si actuamos localmente con la referencia global, ¿sí? Y modificando las partes se va a modificar el todo, sí, creo que sí va a suceder así, siempre que lo hagamos de esa manera. Eficiencia ecológica, no, aquí no creo que haya sistemas ecológicos ineficientes, ¿sí? Porque entonces simplemente no sobrevivirían como sistemas, simplemente hubieran desaparecido. Cuando hablaba yo de eficiencia ecológica, básicamente me quería referir, lo hice quizás de una manera equivocada, al hecho de que los procesos productivos que respetan el medio ambiente pueden ser buenos negocios, pueden ser muy eficientes en términos económicos. Vamos a unir estas dos. Es mi comentario, dice, el día que recobremos nuestro papel y rol de ciudadanos, ese día realmente tendremos éxito como civilización, como nación y sociedad. Además, un problema muy grave es el odio y rechazo que tiene la mayoría de la sociedad hacia los grupos indígenas. Específicamente tú como sociólogo, ¿qué futuro visualizas para México? ¿Qué opinión te merece el EZLN y su inclinación al PAN? Bueno, déjenme decirles que quisiera dejar un poquito el futuro visualizado como último comentario, si me permite. En cuanto a la pregunta concreta que me hace, bueno, déjeme la pregunta sobre cómo visualiza el futuro quisiera platicar, ¿no? Entonces, en cuanto a la pregunta que me hace, que qué opinión me merece el ZLN, que sería un poco largo comentarlo, y personalmente no es una opinión muy buena la que tengo del ZLN, no es una opinión muy buena, aun cuando me parece absolutamente explicable el fenómeno, etcétera, sociológicamente hablando. Me está preguntando a mí como sociólogo, no como ciudadano. Es sociológicamente perfectamente explicable el fenómeno por las razones económicas, por las razones sociales, políticas, geográficas, etcétera. Se puede explicar absolutamente. Sin embargo, no me parece que el ZLN haya tenido una estrategia adecuada desde el punto de vista sociológico, de sociología del conflicto social, para resolver los problemas indígenas, ¿no? Y dices, y su inclinación y su
su inclinación al PAN, bueno, ahí es, digamos, se hace referencia a la famosa conferencia de prensa del comandante Marcos, donde decía de que el PAN parecía ser la única alternativa de poder que había en México, ¿sí? Y lo hacía, pues, obviamente criticando al propio PAN, ¿no? ¿Sí? Pero queda pendiente aquí una respuesta, ¿no? Muy bien. Pues no sé cómo anden sus relojes. Aquí pues nos quedan 5 minutos, 7 minutos máximo, ¿qué les parece? Y tenemos aquí una que la vamos a dejar creo para la tarde, si está bien, ¿verdad? Dice, porque en la tarde hay un panel, ¿verdad? Sobre cultura, religión y ciencia. Y esta pregunta dice, pues, ¿qué papel cree usted que juega la religión en este cambio? ¿La dejamos para la tarde o la abordamos, ¿verdad? La dejamos para la tarde, ¿no? Porque todavía hay otras aquí, dicen. La alternativa de desarrollo aplicada a México no sería la continuación de la alimentación al imperio estadounidense. Es pregunta. Ya que, por ejemplo, nosotros seremos educados, pero técnicamente. Definitivamente que no debe ser esa la alternativa, ¿no? La alternativa de desarrollo debe ser, y yo creo que en mucho también lo es, originada y pensada localmente, con todas las condiciones y con todos los factores que inciden, que determinan, que condicionan, apoyos, ayudas en este sentido, en otro. Yo tengo la impresión de que los intereses de México se defienden fuertemente. No siempre se ganan las batallas, a veces se pierden, pero sí se defienden. Yo no tengo la impresión de una nación sometida así, en los términos más burdos, vaya, así. Es una nación que, bueno, pierde muchas batallas, obviamente, pero también una otra, así. La educación técnica. Mire, la educación técnica, yo creo que es algo que hay que valorar bien. Hace poco oía yo a una chica del CCH de la UNAM, de los que se tomaron uno de los CCHs, creo que por Copil, que decía que no querían que le dieran clases de computación, ¿sí? Porque eso era enajenación, eso era neoliberalismo. O sea, quiere decir, no es cierto, o sea, no es posible que a estas alturas, ¿sí?, pensemos de esa manera. La educación técnica es importante. El problema es cuando la educación técnica es la única educación que recibimos, o la única, el único énfasis que se hace, ¿sí? Yo siento que las universidades, particularmente las universidades, tienen una función importante, y comentando con algunos grupos empresariales me dicen, bueno, mira, lo que pasa es que la gente que sale de las universidades, cuando la contratamos necesitamos reconvertirla, necesitamos 6 meses, educarla durante 6 meses para que pueda hacer lo que tiene que hacer aquí en la empresa, cualquier tipo de empresa que sea. Y bueno, sí, es cierto, uno siempre aprende a hacer lo que tiene que hacer dentro de la empresa, no fuera. Y la universidad puede, en todo caso, reducir ese tiempo de recapacitación, ¿no? ¿Sí? Pero eso no es un problema de enseñarle más o menos manejo de las computadoras o de enseñarle un software u otro, sino que básicamente de enseñarle relaciones humanas, enseñarle a escuchar y enseñarles a relacionarse con los demás, ¿sí? Cosa que además yo no sé si se puede enseñar, ¿no? Lo que quiero decir pues es que la educación técnica en sí no tiene nada de malo, ¿sí? No pienso que tenga nada de malo, pero sí pienso que no puede ser, ¿sí?, la educación médica. Sí, hay 2 preguntas aquí. Una es con relación a, bueno, dice así la pregunta. Es decir que
en lugar de los sistemas de gobierno sean facilitadores del desarrollo, ahora se han convertido en una carga para las sociedades? Así. Yo hablaba de dos tipos de gobierno. Un gobierno que hace unos años se veía como aquel que provocaba el desarrollo, era un gobierno que invertía, que tenía empresas, ¿sí?, que era un sujeto de desarrollo, ¿sí?, extremadamente importante. Ahora hablamos de un gobierno más reducido, más modesto, pero que hace facilitar el desarrollo, coordinar, ¿sí?, y concertar a los sectores productivos, etc. En realidad, un gobierno del tamaño del gobierno que teníamos en esa época definitivamente es una carga para la sociedad. Definitivamente lo es. Muy bien, pues por razones de tiempo aquí tenemos algunas preguntas, ¿verdad?, que tienen que ver con lo que ya mencionamos, ¿verdad?, con el panel que va a haber por la tarde, así es que por favor nos esperan para la tarde darle contestación a esto, ¿verdad?, ya que va a estar presente también el doctor Moreno Parada. Dice aquí, me parece sumamente interesante el concepto de soberanía de la persona. ¿Puede elaborar un poco sobre este paradigma? Bueno, más bien son algunas ideas que por supuesto no se me ocurrieron. Pero a veces uno, cuando está involucrado en la información, etcétera, dice, bueno, ¿cómo es posible que importe más un barril de petróleo que 1 millón de mexicanos de los Estados Unidos? Si a alguien se le ocurre pensar que se puede vender, expropiar, concesionar un barril de petróleo, es un escándalo terrible. Si matan a 1000 mexicanos del otro lado de la frontera, no pasa nada. Es un poquito la base de esta idea, es decir, ¿por qué no empezamos a pensar en la soberanía, ¿sí?, como los mexicanos, ¿sí?, y no o únicamente como el petróleo de los mexicanos? Es un ejemplo, por supuesto, ¿no? Es un poquito la idea, ¿por qué no empezamos a transitar esa idea de las cosas hacia las personas? ¿Sí? Y eso es lo que quise decir cuando hablaba de repensar la soberanía. Muy bien, pues, de acuerdo a mi reloj, se nos ha acabado el tiempo ahorita, ¿verdad? Pues, ¿qué dicen? Tenemos que estar aquí de regreso en 10 minutos. Daremos 2 minutos.